Bueno, hola, espero que se encuentren bien. Al borde de las vacaciones ya. Eh, Vacaciones tan particular, me imagino, para ustedes, para todos. Eh, bueno, la idea sería, ya subí el material, ¿sí? Eh, el texto, en realidad, perdón, no, claro. Esta parte, lo que sería 1966-73, no va a haber texto, ¿sí? Va a ser exclusivamente lo que yo expliqué acá. Lo que es 73-76, ¿sí? Eh, Ahí sí va a haber un texto, ¿sí? Ahora vamos a ver si te lo puedo después subir en PDF, de alguna manera va a haber que conseguirlo y trabajar con el texto, ¿sí? Entonces, está el texto de Romero, bueno, el texto de Hoffman, eso para el eje externo. Para el eje local tenemos el texto de Romero, que termina en el 66, ¿sí? Eh, que termina en el 66. Entonces, cubrimos 66, 73 con esta diapositiva, y lo que es 73, 76, que sería la previa de la última dictadura militar, 73, 76, va a ir con un texto, ¿sí? El texto de alguna manera lo van a tener que tener, ¿sí? Eh, Así que bueno, sí, para eso también hay diapositivas, ¿sí? Eh, Bien. Eh, Ahí aclaro, en las diapositivas anteriores y en estas, y las que van a venir también, fíjense que al final hay videos, ¿sí? La verdad que no son obligatorios, ¿sí? Si a alguno le interesa o a alguno hay alguna cuestión que ve que no le cierra y que necesitaría algún refuerzo, puede ver el video. Los videos están bastante en línea con... No, obviamente hay un montón de videos, sí, pero busqué uno que más o menos estuviera en línea con lo que yo estoy explicando. Digamos, para explicar algo muy diferente, no, porque si no es como complicado, los va a confundir, ¿sí? Entonces, estos videos en líneas generales van en, en línea con lo que yo expliqué, ¿sí? Bastante en línea. O tal vez si cuando llegamos a volver presencial y alguno quiere reforzar o recordar, puede ver el video, ¿sí? Son muchos videos cortitos, ¿sí? Bueno, fíjense que acá arranca, esto sería para las diapositivas anteriores, porque es el golpe de cívico-militar 55, las presidencias radicales, bueno, que esto, alguna de estos yo mandé a ver, ¿sí? Pero para estas diapositivas, para estas, la que vamos a trabajar ahora, serían estos, ¿sí? Serían estos. Van bastante en línea por cómo lo voy a explicar yo, ¿sí? Y para el último juego de diapositivas, el que es 73-76, serían estos. ¿Sí? Como acá claro, son muchos videos, pero creo que el máximo dura 10 minutos. ¿Sí? Nada, así que bueno, eso, la verdad que si alguno quiere reforzar, estaría bueno. ¿Sí? O le interesa, estaría bueno. Bien, bueno, comenzamos. ¿Sí? Eh, Bien, en cuanto a la cronología política, ¿sí? Esto después lo van a completar ustedes, ¿sí? Yo ahí igual voy a señalar algunas cuestiones. Fíjense que volvemos otra vez a una cronología política, ¿sí? Como hicimos en el texto anterior del empate, ¿sí? Donde arrancaba con una cronología política. Bueno, acá la idea es que sigan exactamente lo mismo, ¿sí? Periodo 66-73, ¿sí? Eh, Periodo, se me está trabando bastante el coso este, no sé por qué. Eh, Periodo 66-73. ¿Por qué está en negrita este y estos no? Porque en realidad en la etapa histórica, voy a poner el coso, no sé si bueno, no sé, espero que lo anterior se haya escuchado, si no le suben un toque el volumen a esa parte. Eh, ¿Por qué está en negrita 66-73? Porque en realidad el periodo es 1, es 66-73. Adentro tengo como subetapas, 70 y 71, ¿sí? Pero en realidad la etapa es una, ¿sí? Acá yo voy a tener, ¿se acuerdan que estaba el gobierno de Ilia? Sí, ahora vamos a hablar de eso, bueno, ahí va a haber un golpe de Estado, ahora en la diapositiva vamos a hablar de ese golpe, y hay, sí, las Fuerzas Armadas abandonan el rol tutelar. ¿Qué es el rol tutelar? Lo que ustedes yo algo expliqué y algo tenían que buscar en las diapositivas de Romero, ¿sí? Abandonan el rol tutelar y acá ya hay
directamente digamos, las Fuerzas Armadas, ¿sí? Acá como corporación toman el poder, ¿sí? Se hacen cargo, no es una intervención como fue con Frondizi, ¿sí? No fue una intervención, sino que acá se produce el golpe y las Fuerzas Armadas directamente deciden tomar el gobierno. En el 66 hace un golpe de Estado frente a Ilia, y ahí se abre como una etapa militar, que va a ser todo esto va a ser una etapa militar. Bueno, muchos, los que en sociales vimos el texto de Pujol el año pasado sobre el tema de la contracultura en la Argentina, van a recordar un poquito esta etapa, ¿sí? Ahí tiene un apoyo importante en ese texto, ¿sí? Sobre todo para esta etapa, ¿se acuerdan que venía la cuestión militar? Eh, que se introduce con un golpe de Estado. ¿Por qué ponemos 70 y 71? ¿Sí? Y dividimos acá, porque en realidad fíjense que siga las presidencias. Va a ser, la etapa militar va a ser va a ser un gobierno de facto, ¿sí? Un gobierno de facto, que les recuerdo que es lo contrario a un gobierno de jure, un gobierno de facto, pero con 3 presidentes militares. Por eso es que tenemos acá, esto marcaría el cambio de presidente, pero no de gobierno de facto, no de gobierno de facto, por eso la etapa es una. Obviamente fuerza política, no existe en sí una fuerza política, ¿sí? Sino que más bien están las Fuerzas Armadas ejerciendo el gobierno, ¿sí? Entonces, de la misma manera que el gobierno de facto del 55 se autodenominó Revolución Libertadora, y ahí yo hice toda una serie de preguntas en el texto de Romero para que ustedes buscaran por qué la Revolución Libertadora es el nombre que se pone el propio gobierno de facto, ¿sí? Que obviamente ya es toda una visión, ¿sí? En ese momento decía, bueno, porque eso sería como un nombre, ¿quién podría estar en contra de un gobierno que viene a traer libertad? Nadie, ¿sí? Entonces, obviamente ellos creían que era así, que era un gobierno que venía a traer como libertad a la Argentina. Bueno, ahí es donde tienen que buscar bastante en la pregunta, y que yo hice. Eh, Acá se va a denominar Revolución Argentina, ¿sí? Revolución Argentina, como que se va a autodenominar Revolución Argentina, ¿sí? Por eso también lo pueden encontrar con el nombre, o yo tal vez a veces lo nombre, o en el video con el nombre Revolución Argentina. En realidad es un gobierno de facto y Revolución Argentina es el nombre que se pone la propia dictadura, ¿sí? Bien, como primera idea podemos decir que el periodo entre lo que es, esto está mal, no, está bien, está bien. Lo que es el periodo que va del 55 a 56, ¿sí? Da igual ahí, ¿sí? Como que hay una etapa de la historia argentina que iría del 55 hasta el 73, ¿sí? Del 55 al 73. Ahora, si yo me paro en el 55, es decir, en el momento del golpe, pongo 56 porque es el momento en el cual inicia, digamos, ya el gobierno militar. Igual sí, debería decir 55, no sé por qué, 56 ya no. Bueno, no lo puede cambiar. Cámbienlo, por favor, para no complicarlos a ustedes. Si pongan 55 y ya. Si sería como los extremos, el que abre la etapa y esta etapa, 73, ¿no? 55, 73, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo a lo largo de toda esa etapa? Veo mucha continuidad, por eso digo que es una etapa y no son 2 momentos históricos argentinos diferentes, ¿sí? No son momentos de la historia diferentes, sino que hay mucho que continúa, ¿sí? 55, 73, pero también es verdad que opera una transformación de la cultura política. Se hace evidente que lo que puedo explicar de lo que es la cultura política, de la cultura política estoy hablando, ¿sí? Las ideas que se debaten, las formas de debatir, las palabras que se utilizan, las acciones políticas, los reclamos, es decir, eso me refiero a cultura política, la forma de resolución de los conflictos políticos, ¿sí? Bueno, todo lo que acabo de decir, eso sería como cultura política, ¿sí?
¿Qué es lo que yo veo entre el 55 y el 73? Bueno, que hay claramente una transformación de esa cultura política. Entonces, ¿de qué? De los temas que se debaten, de las formas en las cuales se debaten, de las palabras que se utilizan, de las formas de protesta, de las formas de movilización social, de quiénes son los actores que están interviniendo en el debate público, ¿sí? Qué ideas tienen, ¿sí? Las reacciones del gobierno. Bueno, ahí hay todo como una transformación entre desde, digamos, del inicio, 55, al final de esta etapa, 73. ¿Sí? Opera una transformación de la cultura política. ¿Sí? Ahora, hay un proceso, digamos, que recorre todo, digamos, ahí yo veo una transformación. Ahora, también veo como una continuidad, como algo que atraviesa todo esto. ¿Sí? Como que, después digo porque hay tres círculos, ¿sí? Acá. Pero hay algo como que atraviesa todo esto, como que, bueno, yo veo una transformación de la cultura, como sería una continuidad. ¿Sí? Y bueno, yo veo una fuerte transformación en la cultura política, es decir, que si los llevo a ustedes al 55 y después lo traslado en una máquina del tiempo al 73, ustedes van a percibir una transformación de la cultura política. ¿Sí? Ahora, si hago el mismo juego, también van a notar como una continuidad, luego como que si yo los paro acá o los paro acá, van a percibir una continuidad. ¿Cuál sería esa continuidad? Esa continuidad sería la inestabilidad política como primera cuestión, una inestabilidad política. Esto cuando hablamos del empate hicimos muchísima explicación de esto, ¿sí? Se entiende mucho con el concepto de empate, por eso no lo voy a explicar ahora, ¿sí? De dónde derivaba la inestabilidad. Argentina era, digamos, era inestable políticamente, ¿sí? Eh, bueno, gobiernos militares, democráticos, pero tal vez que no eran tan democráticos, los militares que hacen el golpe, que intervienen militarmente pero no toman el poder, luego sí intervienen y toman el poder, digamos, como que Argentina políticamente era muy inestable, ¿sí? Una inestabilidad política, no había como un sistema sólido político, ¿sí? Eh, previsible, donde uno dijera, bueno, mira, las fuerzas políticas más o menos son estas, piensan más o menos esto, esta piensa blanco, esta piensa negro, esta piensa celeste, esta piensa naranja, aquella piensa roja, ¿sí? Distintas ideologías, son partidos, cada 4 años de elecciones, listo, el que gana gobierna, los demás son oposición y a los 4 años de elección, como que cierta previsibilidad, ¿sí? Bueno, Argentina en ese sentido no se caracterizaba por eso, entonces de fuerte inestabilidad política. ¿De dónde surgía la inestabilidad política? Bueno, obviamente ahí hay un montón de cuestiones, ¿sí? Puede haber este incenso de por qué Argentina era tan inestable políticamente. El empate sería como una explicación, ¿no? Porque fíjense que el empate trataba de explicar de dónde derivaba esa inestabilidad política. Que la inestabilidad política en realidad era como un resultado, no un origen, una causa. La inestabilidad política era la consecuencia, y ahí estaba, solo lo digo un renglón, después ustedes búsquenlo, ¿se acuerdan de esto de fuerzas sociales que ninguna se lograba imponer a otra, pero tenían la posibilidad de vetar el proyecto, de frenar el proyecto del otro, pero no de imponerse? Entonces eso generaba como mucha inestabilidad en el país, ¿sí? Si no había una fuerza social con capacidad de frenar el proyecto del otro e imponerse. Y dice, bueno, las reglas de juego son estas, ¿sí? Eso pasaba, pero después el otro lo lograba frenar y bueno, toda la cuestión y ahí vos que tenés resultado, una inestabilidad política. ¿Sí? El empate sería como una explicación, no es la única, hay otras, pero esto sería una de la inestabilidad política. Ahora, entonces yo los paro acá, acá o acá, y ustedes que van a ver que es un país políticamente inestable. ¿Sí? Vos acá te paro acá y decís, este gobierno no sé, acá me parece mucho no va a durar, y acá me parece no va a durar, ¿no? Es como que, bueno, como que, y pero la oposición, ¿qué onda? Y no sé, vean, como que es un país muy inestable políticamente. Ahora, la inestabilidad política también está, digamos, otra cuestión que se puede ver como continuidad, es la imposibilidad, esto también remite a la idea de empate, la imposibilidad de hacer aceptable no digamos por toda la sociedad, porque
Es raro que sea todo, claro que nada puede estar de acuerdo toda la sociedad, pero digamos, se hace imposible que gran parte de la sociedad acepte, eso podemos decir legitimar, un modelo económico y un modelo social alternativo al peronismo. Acá hay una clave, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo ver acá? Que se hace imposible para determinados sectores, ¿sí? Se hace imposible para determinados sectores establecer en la sociedad, es decir, cuando digo establecer, digo de establecerlo y que la sociedad lo acepte, ¿no? Se pueda mantener, ahí estaría legitimar. Digamos, esos sectores buscan, esos sectores se ven imposibilitados de establecer un modelo económico y un modelo social diferente al peronismo. Obviamente, de ahí derivaba el empate, ¿no? Como que podía ser el juego de establecerlo, pero rápidamente había sectores, obviamente más cercanos al peronismo, que me lo frenaban ese proyecto alternativo, ¿sí? O se oponían. ¿Te acuerdas? Y ahí está la noción de empate, eso de frenar el proyecto del otro. Tenía la capacidad de frenarlo. Entonces, obviamente cuando digo, no voy a explicar demasiado, cuando digo modelo económico, modelo social alternativo al peronismo, ya supongo que ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Modelo económico, por eso yo expliqué bastante lo que es la economía peronista el año anterior, ¿sí? Creo que 2, 3 palabras, ¿sí? En cuanto a qué actividad económica promueve, qué tipo de Estado, qué tipo de política económica, ¿sí? Me parece que todo esto ustedes ya lo pueden ir resolviendo solo y ahí está, lo tienen que tener clarísimo, ¿sí? Si no es como, ¿qué sería el peronismo, no? Lo que es el tema social, ¿sí? Que haya movilidad social, sobre todo que sea como cierto ascenso social de los sectores populares, ¿sí? Con capacidad de consumo, ¿sí? De cierta redistribución, ¿se acuerdan de la justicia social? ¿Sí? Un modelo como fuertemente redistributivo, ¿sí? Que implicaba obviamente extraer recursos de determinados sectores para poder después redistribuirlos. Bueno, como que en ese punto digo, bueno, generar un modelo alternativo, pero a su vez también que ese modelo alternativo sea aceptado. Porque no es que no estaba, el modelo estaba, un modelo alternativo, pero el tema es que no era legítimo. Como esto lo intentaba imponer y se armaba un bardo terrible en la sociedad y lo frenaba. ¿Sí? Eh, Obviamente eso está vinculado a esto, porque vos, a ver, yo intento poner un modelo alternativo, me lo frenan. Y obviamente yo tampoco estaba de acuerdo en aceptar un modelo peronista. Entonces, bueno, ahí el país como que ahí te genera fuerte inestabilidad. Vamos a nosotros a hablar en esta diapositiva, sobre todo, vamos a hacer referencia a algunas cuestiones políticas, pero fíjense que no hay mucho cambio político, digamos, ¿no? Vamos a decir, bueno, porque hay un golpe de Estado, que hay cambios de presidente, y ni siquiera vamos a nombrar nos vamos a nombrar a los tres, pero foco vamos a hacer en este, y en este casi ni lo vamos a nombrar. No hay mucho cambio político, además era un gobierno de facto, no es que había elecciones, partidos políticos, elecciones, como vamos a mencionar algo político, pero sobre todo estas diapositivas, más que hablar de político, institucional, digamos, vamos a poner el ojo en determinados actores sociales. ¿Sí? No digo clases, actores sociales que comienzan a jugar fuerte en esa etapa 66-73 y después también van a continuar. ¿Sí? Acá acordamos el 73 porque corta el texto, pero van a continuar, van a ser clave. Estamos yendo obviamente al golpe del 76. ¿Sí? El golpe del 76 no se puede entender sin el 55, sin lo que pasó en el 55, sin lo que pasó acá, es como es determinante, digamos, no puedo entender el 76 con lo que con el año anterior nada más, no me alcanza, ¿sí? Cuando hablemos del golpe del 76 tenemos que tener en mente lo que pasó en el 55, bueno, todo lo que expliqué en tema del empate, ¿sí? Y en los actores sociales que están jugando, ¿no? Porque, digamos, si bien yo voy a cortar en el 73, en esta diapositiva, los actores que yo los voy a nombrar van a continuar jugando cada vez más fuerte, como que surgen acá, empiezan a jugar fuerte, fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta el 76. ¿Sí? Que los ubico y después los vamos a explicar cada uno. El actor juvenil va a ser uno, ¿sí? El otro va a ser el actor sindical, que este ya algo estuvimos diciendo anteriormente, ¿sí?
Entonces, 2, el actor sindical, hablamos del actor juvenil, 1, 2, 3, católicos tercermundistas, y, a ver si está acá, sí, 4. Estas 4 son esenciales, las 4. De hecho, pongo estas diapositivas en realidad más que para hablar del cambio de gobierno y todo eso, que obviamente lo vamos a nombrar, pero no es el eje de la diapositiva. Fíjense que estoy más tiempo hablando de los actores que de los gobiernos y de lo que proponen y bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, la idea de esta diapositiva es trabajar sobre los 4 actores sociales que yo tengo en movimiento en la sociedad a partir del 66. De alguna manera, del 66, de alguna manera el golpe, la última dictadura del 76 está fuertemente vinculada a, de alguna manera, frenar a estos 4 factores. Entonces, fíjense lo importante que fue, que la dictadura del 76 tuvo en mente de alguna manera contener, no, más que frenar, perdón, la frase es más fuerte, eliminar a estos actores, borrarlos del mapa, ¿sí? Ahí después vamos a entender entonces por qué se da, bueno, un plan sistemático de eliminación de personas, porque en realidad la manera de desarticular a estos actores sociales es ya en un momento eliminando a las personas, ¿sí? Eh, entonces, eh, lo que pasa es que, digamos, yo no puedo, digamos, no se puede entender el plan sistemático de eliminación de genocidio en el caso argentino si yo no tengo en cuenta a los actores a los cuales va a eliminar, que es lo que vamos a hacer con esta diapositiva, ¿sí? Con este juego de diapositiva. Bien, entonces, el primer actor, ¿sí? El primer actor, eh, a ver, no, me están diciendo por WhatsApp, lo quiero... Bien, entonces, perdón, ahí está. Bien. El primer actor es el actor juvenil, ¿sí? Ese actor juvenil se visibiliza, digamos, se hace como visible para la sociedad a fines de los 60, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de que se visibiliza? Quiere decir que obviamente no es que surge, ¿sí? Pero se hace visible, comienza a jugar públicamente a fines de los 60, ¿sí? Comienza a tener una presencia en la vida pública, ¿sí? Una presencia en la vida pública, ¿sí? Se hace visible para el conjunto social. Esto es muy fácil de entender con los movimientos feministas actuales. No es que las mujeres nunca existieron, no. ¿Sí? Lo que pasa es que se organizan y se hacen visibles con sus demandas para la sociedad, ¿sí? Y ahí hay toda una dimensión política, porque la forma de hacerse visible tiene que ver con participación política, y no necesariamente es partidaria, puede serlo, pero no necesariamente, ¿sí? Fíjese como que ahí, que yo digo, bueno, el feminismo no es una clase social, ¿sí? Sería como un actor social. Y bueno, eso comienza a suceder a fines de los 60 con el actor juvenil, se hace visible para el resto de la sociedad. Es verdad que el actor, esto pasa en todo el mundo, ¿eh? Es verdad como que la constitución del actor juvenil en los 60 es algo muy de los 60, digamos, no, antes, de hecho, antes casi que la categoría de juvenil, habría que ser un poco más especialista en el tema, pero bueno, habría que estudiarlo en realidad. Pero no quiero ser tajante con la afirmación, pero es muy con alguien que haya estudiado el tema, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que previamente a los 60, el sector juvenil en sí mismo, obviamente no era visible, y hay que ver hasta qué punto existía, en el término de que no había como una transición entre la infancia y la adultez, ¿sí? Como que lo juvenil no existía, se era infante o se era adulto.
como que esa transición era como muy entre, eso es lo que habría que tenía que lograr, yo no sé si era inexistente o muy, muy reducida. ¿Sí? Por eso es lo que también pasaba de esto, que bueno, antes la gente a los 22 ya estaba casada, con hijos, ¿sí? Bueno, años luz de lo que son los sectores juveniles ahora, digamos, ¿no? Ni mejor ni peor, pero años luz, digamos, ¿no? Eh, Desde la vestimenta, también una persona de 22 años, eso es muy, muy visible en las fotos de la época, por eso a veces pongo fotos de la época, porque uno lo ve vestido a los 22 y ya estaba vestido como un adulto, ¿sí? Eh, de hecho, no había ropa para jóvenes, había ropa o para chicos o para grandes, ¿se entiende? No había ropa. Esto también, obviamente, el mercado, el capitalismo en ese sentido es muy astuto, que de repente se crea todo un segmento del mercado, el mercado como que mira al sector juvenil y comienza a proveerlo de bienes y servicios a ese sector, ¿sí? En el sentido de, bueno, apareció el sector juvenil, listo, ropa para jóvenes, música para jóvenes, formas de entretenimiento para jóvenes, como que juegos que no son para chicos ni tampoco para grandes, son para jóvenes, series de televisión que no son para chicos ni tampoco son para grandes, son para jóvenes. Eh, Formas de vestir que no son para chicos ni tampoco son para grandes, son para jóvenes, ¿no? Obviamente eso son más ventas, ¿no? Eh, a lo que voy entonces es que anteriormente, digamos, previo a los 60, esto, digamos, como que desconozco si es que no había transición entre etapas de edad de las personas o era muy reducida esa etapa, ¿sí? Eh, sí, a partir de los 60 comienza a ver como algo más marcado, como que, bueno, no soy infante, tampoco soy un adulto, soy un joven, pero una sí característica que me diferencia del infante es que comienzo a hacerme visible públicamente con mis reclamos. ¿Sí? Esto digo, bueno, promovió reclamos particulares, ¿sí? Particulares en tanto grupo, ¿sí? Como digo, del colectivo feminista, hace referencia a demandas particulares de ese grupo, ¿sí? Eh, en el caso del sector juvenil, por ejemplo, tenía una fuerte demanda de la cuestión educativa, ¿sí? Eh, Eso es algo bien particular, ¿no? Porque es el sector juvenil que estaba en el colegio secundario. ¿De qué edades estoy hablando? Estoy hablando de sector juvenil, en algunos casos, bien, bien juvenil, ¿eh? Estoy hablando de gente de 15 años, 16 años, 17, 22, 23, digamos, gente realmente muy joven, ¿sí? Eh, con lo cual digo, en nivel secundario o universitario, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido se hacía presente en la vida pública? Bueno, por ejemplo, para reclamar el aumento del presupuesto educativo, ¿sí? Que era eso es bien particular, porque, bueno, ellos estaban cursando a nivel secundario o el universitario, digamos, como un involucramiento, ¿sí? No era solo él, bueno, voy a estudiar y como que, bueno, para que vos vayas a estudiar tiene que haber presupuesto, universidad, sillas, profesores, gente preparada. Bueno, como que todo eso no era una cosa, bueno, se ocupan los grandes. O yo ni pienso quién me lo provee, yo quiero ir a estudiar y punto. Y digamos, como que eso es medio irreal. Para que vos puedas ir a estudiar tiene que haber profesores, presupuesto, eh, sillas, lugares, ¿sí? Y bueno, todo eso, para que todo eso se dé, no es mágico, ¿sí? Entonces ahí el actor juvenil se comienza a movilizar para que eso esté, ¿sí? Eh, y también ahí hay como una cuestión digamos, si se quiere, como de algo que, bueno, lo nombré mucho ayer en el video que grabé para Sociales, cuando hablamos de la Revolución Francesa y la idea de fraternidad. La idea de que había otras personas, ¿sí? Que no eran su grupo, pues no eran juveniles, pero también estaban atravesando determinadas circunstancias, en algunos casos en unas situaciones desfavorables, ¿sí? Y el actor juvenil como que comienza a apoyar a esos movimientos políticos que tenían otros reclamos particulares, como por ejemplo el movimiento obrero.
Tal vez ¿y por qué digo solidaridad? Porque tal vez no era obrero, ¿sí? Pero comienza a ser solidario, a ser fraterno con otros movimientos, a trazar lazos con otros movimientos. Por ejemplo, en las luchas particulares del movimiento obrero. Y ese sector juvenil ahí también comienza a participar de las movilizaciones del movimiento obrero, sin serlo necesario. En algunos casos lo eran, porque eran además de estudiantes trabajadores, pero en otros no. Entonces comienza a ver con una cuestión más solidaria, más fraterna, solidaria políticamente. No es que tipo voy y le dejo un buzo a un obrero, no, le regalo un buzo al que me sobra de mi casa, no. Solidaria digo en términos políticos, es apoyar, es participar de una movilización del movimiento obrero. En muchos casos, sí, estos sectores juveniles, sus papás eran obreros, ¿sí? Entonces, bueno, veían dar cierta realidad, ¿sí? Y en algunos casos ellos lo eran, que eran menor, ¿no? Pero bueno, eh, hay como por eso dice, se involucró en las luchas promovidas por el movimiento obrero. Ahí fíjense cómo se van trazando los lazos, ¿no? Sector juvenil con el movimiento obrero. Este sector juvenil, este actor juvenil comienza con un fuerte proceso de politización e involucramiento en las cuestiones sociales y políticas, ¿sí? Digamos, esto que venimos diciendo es un actor que comienza a involucrarse políticamente, a participar de debates, a participar en movilizaciones, a realizar propuestas, ¿sí? Hay como un fuerte proceso de politización, ¿sí? De politización y de involucramiento ideológico, ¿sí? Es decir, comienzan ahí va, perdón. Sí, un fuerte proceso de politización e involucramiento de las cuestiones sociales y políticas, es decir, de fuerte ideologización. Es decir, se comienzan a tomar los sectores juveniles posturas políticas. ¿Sí? Eh, Esto ya los separaba de un infante, ¿no? Sino que ahí comienza como una toma de postura frente a la realidad. En muchos casos era participando de partidos políticos, ¿sí? Afiliándose a partidos, participando de debates que dieron los partidos, haciendo, bueno, en el caso que yo me involucrara en un partido político, bueno, este partido político, como yo ya me afilio a este partido político y soy juvenil, bueno, también digo, bueno, este partido tiene alguna propuesta para los jóvenes, no, bueno, como ya soy del partido, la propongo, ¿sí? Me junto con otros jóvenes del partido y hago una propuesta del partido, con las ideas más o menos del partido, para los jóvenes, ¿sí? Eh, entonces ahí digo de politización, ¿sí? En otros casos podían estar no afiliados, pero sí tenían como una postura ideológica, ¿sí? Eh, Esto ya suponía un montón de cosas, algo también lo vimos con el texto de Pujol, ¿no? De que para tomar posturas políticas algo de formación tenés que tener, no necesariamente porque fuera un curso de algo, pero era como una cuestión más de interés propio, ¿no? Decir, che, me pongo a leer esto, me pongo a leer algo de historia porque me parece importante, a ver más o menos a ver qué onda, o escuchar tal dirigente y el dirigente nombra tal teórico, bueno, voy y lo leo, ¿no? Como empezar de alguna manera, ponerse en contexto, porque yo para dar una opinión sobre algo en teoría, ahora no, generalmente no pasa, obviamente también me incluyo, pero vieron como que todo el mundo habla de todo y muchas veces sin saber, bueno, acá se busca más o menos tener una idea de los contextos, ¿sí? Históricos argentinos, de política mundial, digamos, como que hay un fuerte involucramiento ideológico que tiene que ver con la búsqueda de ese sector juvenil de preparación, digamos, de formación y de preparación, ¿sí? Y muchos jóvenes iban a cursos, digamos, eh, además de lo del colegio, es como, bueno, participo en un debate y me preparo, y más o menos tengo una idea, ¿sí? O me pongo a leer un libro y cuando digo actor juvenil, no digo el pibe que estudiaba ciencia política, que obviamente pero digo de todo el sector juvenil, porque el que estudiaba química también quería tener una voz propia, decir, bueno, ¿qué hay que hacer en educación? Bueno, no es bueno, eso se encarga otro, yo estudio química. No, yo estudio química, pero además quiero tener decisión quiero tener voz en algunos temas. Y bueno, y para eso me preparo, ¿sí? Eh, Digo, ¿dónde se daba esa participación? ¿En un centro de estudiantes de colegio secundario, en universidades, digamos, centro de estudiantes, ¿no? Centro de estudiantes de los colegios secundarios, centro de estudiantes de universidades, como que ahí los jóvenes se volcaban a participar, eh, bueno, a dar estos debates políticos, en fuerzas políticas, ¿sí? En centros culturales, ¿sí?
vamos a andar después muchísimo en lo que es en grupos parroquiales, ¿sí? Después vamos a conectar lo político con lo religioso, ¿sí? Eh, Algo yo estuve diciendo en lo que es la nueva izquierda, ¿sí? De este punto. Digamos, eran espacios donde los jóvenes se comenzaban a volcar eh, socialmente, políticamente, ¿sí? Bien, repito, cuando estoy hablando de jóvenes, estoy hablando desde gente muy joven, de 15 años, 16 años, 20, 22, 23, 24 años, ¿sí? No estoy diciendo gente de 40 años, ¿sí? Estoy diciendo, por eso estoy hablando de actor juvenil, ¿sí? Por más que ahora dicen que la juventud se extendió hasta los 30 y no sé cuántos, en ese momento no, joven, estoy hablando de gente muy joven, ¿sí? Digamos que gente de 20, estoy hablando a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, gente de 26, 27, 30 ya era gente adulta, ¿sí? Eh, Bien, ahí nombré al primer actor, ¿sí? Y trabajamos sobre el primer actor. Eh, Acá sí hay como dos paréntesis para ver de qué va la cuestión política, ¿sí? Más política institucional de gobierno, ¿sí? Como dos, tres paréntesis, porque les repito, que la idea central de la diapositiva es trabajar sobre los actores, no sobre lo institucional político. Pero obviamente lo vamos a nombrar para que tengan una idea. El gobierno, ¿se acuerdan que trabajamos sobre el gobierno de Ilia? ¿Sí? Se dio algo bastante particular con el gobierno de Ilia. ¿Se acuerdan? Yo nombré las características de la presidencia, determinada legislación que da. Eh, Sin embargo, muchos sectores comenzaron como a oponerse. Es verdad que tuvo, eh, en relación a su, su postura más favorable a la de Perón, digamos, sí, a mantener la proscripción. Dijimos que él era bastante más proclive a mantener la proscripción del peronismo. Obviamente todo el sector popular peronista se lo puso, por ejemplo los sindicatos, ¿sí? Le jugaron bastante duro también porque no levantaba la proscripción, ¿sí? Eso por un lado, pero también es que determinadas leyes, por ejemplo la de medicamentos, hizo que también determinadas partes de los sectores dominantes comenzaran como a mirarlo mal, ¿sí? Eh, y también, obviamente, las Fuerzas Armadas que estaban vinculados a esos sectores dominantes. Eh, es un caso bastante curioso el de Ilia en el sentido de, no, curioso no, en realidad es un caso que a veces se estudia para ver cómo jugaron los medios de comunicación, las empresas de comunicación en realidad, y la clase media, ¿sí? Fíjense ahí lo que era una tapa de revista de ese momento, se supone que la tortuga es el presidente de la nación. Eh, bueno, acá la tapa ya deja bastante en claro cuál es la postura del medio, ¿no? Son cosas que ustedes de alguna manera tienen que aprender a decodificar, después para adherir o no, pero primero poder entender, ¿no? Esa tapa. Porque esto también pasa en la actualidad, digamos, ¿no? Poder decodificar qué me está diciendo una empresa de comunicación, primero es una empresa, ¿sí? Que tiene sus intereses, como cualquier otra empresa, ¿sí? La particularidad de la empresa de comunicación es que su, su actividad es la información. El de enfrente, su actividad es vender silla, ¿sí? Acá la actividad del tipo es, digamos, trabajar con la información. Y también tiene intereses económicos, porque es una empresa, como cualquier otra, ¿sí? Entonces ahí hay como una línea compleja entre cómo manejo la información, como que tengo dos cuestiones como empresa, manejar la información, porque de eso me encargo mi empresa, y por otro lado tengo un fin económico, que también es como cualquier otra empresa. ¿Cómo se da esa relación entre mis intereses económicos y cómo manejo la información? Es todo un tema desde ese momento hasta el día de hoy. Esto, repito, es algo que, sobre todo, donde en la actualidad las empresas de comunicación tienen una fuerza y una potencia tan grande, y como que el tema de la información ha ganado como mucho espacio, ¿sí? Antes, fíjense que había, sí, claro, antes no había redes sociales, entonces ahí ya hay toda una serie de información que ahora circula por las redes sociales que en ese momento no existía, ¿sí? Entonces ahora el peso de la información es mucho mayor, ¿sí? Y son cuestiones que
sobre todo las generaciones de ustedes, en realidad todas, deberían como aprender a decodificar esta idea, digamos, de que una empresa tiene un objetivo que es, que en el marco capitalista es acumular capital, ¿sí? Y otra también que está derivado, que es, bueno, mi negocio es trabajar con la información. Lo que estoy diciendo concretamente es, yo, como empresa de comunicación, voy a trabajar sobre determinada información que puede ir en contra de mi otro interés, que es acumular riqueza como empresa, ¿sí? Si yo voy a hacer circular información que sé que me va a perjudicar a mí, a mi otro objetivo, que es eh, obtener riquezas, ganancias, ¿sí? Esa sería una primera cuestión. La segunda cuestión es que también ya ahí se mete una cuestión muy compleja, muy, muy, muy compleja, ¿sí? Pero que repito que para mí me parece como crucial en la actualidad. Eh, porque el otro paso sería, ¿qué pasa si, eh, digamos, al presentar la información de una determinada manera, ¿sí? Eh, se producen, eh, digamos, presentando la información de determinada manera, yo sé que me voy a terminar favoreciendo económicamente, ¿sí? O voy a favorecer que sucedan cosas presentando la información de determinada manera, sé que me voy a favorecer. Obviamente la realidad no la manejo yo, por eso me digo, porque yo presento una información así, la gente va a pensar así, no necesariamente, pero sí puedo ayudar, ¿sí? Presentando una información de determinada manera pueden suceder cosas que a mí me favorezcan económicamente, ¿sí? Entonces ahí es todo un tema, ¿no? Me gustaría estar como presente con ustedes para poder indagar un poco más sobre este tema. Digamos, la materia de sexto se presta mucho a eso, porque acá, digamos, acá no hay una presentación, acá no hay una presentación de una información, ¿sí? Acá, y si bien lo hace en términos de pregunta, uno puede decir, bueno, acá la revista no está afirmando. En realidad sí está afirmando con una pregunta, porque si vos decís, estás hablando de un presidente de la nación, ya lo calificás de tortuga, y si tu pregunta es, ¿apura el paso a la tortuga? Ya, ¿qué estás dando por descontado? ¿Qué afirmación está de fondo? La afirmación que está de fondo en tu medio, en tu empresa de comunicación, es que el tipo es un lento. El presidente es un tipo que en lugar de resolver temas es un lento. ¿Sí? Sí, fíjense como en una pregunta, en realidad ya hay una afirmación. Que capaz, obviamente, si el medio pone Ilia es una tortuga, bueno, ahí ya uno, oh, no, qué medio subjetivo, está haciendo su bajada de línea, está tomando una postura, ¿sí? Pero acá hay una toma de postura sin decir que toma una postura, porque al momento de yo, sin decirlo claramente, ¿sí? Como yo ahí estoy jugando, ¿para quién? Estoy jugando para el, porque si yo pongo Ilia es una tortuga, e incluso tal vez para el tipo que crea que es una tortuga, le suena como, oh, no, no sé, me parece como muy subjetivo ese medio, así que no lo compro. Pero juega con esa idea, juega con la idea, ¿con qué idea? Con dos ideas, juega por un lado, afirmar que es una tortuga, porque ya lo estoy dando a entender, pero sin decirlo abiertamente. Algunos, acá hay una postura propia mía, vemos como ese juego desleal, como algo desleal, porque en realidad vos sí, está claro que con esto es muy burdo, obviamente, ¿sí? En la actualidad también pasan estas cosas bastante burdas, bastante evidentes, pero hay otros que la hacen un poquito mejor, pero están en el mismo juego, ¿sí? Eh, Fíjense, repito, que acá yo juego con la idea de no estoy tomando postura, pero en realidad la estoy tomando digo, como empresa de comunicación, ¿sí? Eh, entonces, bueno, dice, sensacional encuesta, ¿sí? Dice, una sensacional encuesta. El país, y ahí ya no llego a leer, dice el país, y no sé qué, dice el país, y no sé qué, se pregunta, ¿apura el paso la tortuga?
Bueno, acá también hay como toda una, fíjense como una, eh, como poner en boca del país algo que en realidad el medio quiere largar, ¿no? Como decir, bueno, el país se pregunta, ¿qué sabe lo que se pregunta el país, objetivamente? ¿Que fuiste a todos los ciudadanos de la Argentina y le hiciste una pregunta? ¿Sí? Es decir, vos fuiste a preguntarle a una persona en Jujuy, che, vos te estás preguntando si el país, si el presidente apura el paso o no. En realidad el presidente sería la tortuga, ¿no? Fuiste a alguien en Chaco y le preguntaste, vos te estás preguntando si la tortuga apura el paso. Vos fuiste a alguien en Santa Cruz y le preguntaste, como empresa de comunicación, le preguntaste, che, ¿vos te estás preguntando de si la tortuga apura el paso? Posiblemente no. Posiblemente no, casi que seguramente no. Entonces, pero vos ponés el país. Podrías poner, es verdad que por eso ahí digo lo desleal, la poca lealtad, ¿sí? Del medio, de la empresa de comunicación, ¿sí? Eh, porque vos sí, vos podrías poner como tapa, ¿no? Eh, la tortuga tiene que apurar el paso. Entonces, una afirmación que yo como empresa de comunicación estoy dando, ¿sí? La tortuga tiene que apurar el paso, ¿sí? Después, obviamente, alguien puede decir, mira, es una falta de respeto que vos digas que el presidente es una tortuga, pero digo, mira, en mi empresa de comunicación y yo en mi empresa de comunicación lo pongo como se me canta, ¿sí? Y acá hay libertad de expresión y pongo la tortuga tiene que apurar el paso. Pero, si bien eso puede ser, obviamente, una jugada de alguna manera que alguien no esté de acuerdo, ¿sí? Y hasta le parezca violenta poner una tapa a eso, es verdad que es sincera, porque es mi empresa de comunicación, acá está el nombre, ¿sí? ¿Está? Mi tapa, y yo en mi tapa afirmo, ¿sí? Y casi como que estoy como diciendo, bueno, para mí la tortuga tiene que apurar el paso. Pero acá no juega con eso, sino que pone en boca de el país, dice, el país se pregunta, ¿eh? ¿Apura el paso la tortuga? Eh, Cierro este punto diciendo, bueno, ¿hasta dónde hay claro, esto hace también hasta dónde, que eso, bueno, ahora se debate muchísimo esto, sobre todo el kirchnerismo en Argentina se debate mucho y en muchas partes del mundo ya se comienza a dar este debate de y hasta dónde, acá habría que traer a alguien especialista en comunicación, pero hasta dónde las empresas de comunicación construyen la realidad, ¿no? Como decir, bueno, la verdad que la gente, la gente de la sociedad había gente que estaba de acuerdo con India y gente que no, pero al largar este tipo de etapas, la gente ve este tipo de etapas y sí, comienza a decir, y sí, no, porque vi en la tele, entonces el presidente es una tortuga, sí, sí, es verdad, el presidente es una tortuga, cuando la pasante ni se lo había preguntado, ¿sí? Hasta podría no estar de acuerdo, pero bueno, no está de acuerdo, el chabón termina el mandato y después vemos, qué sé. Pero esto, bueno, que el chabón es una tortuga y el país se está haciendo una mierda y hay que hacer algo, y ya, y ya, y ya. Y bueno, entonces, como que ahí la gente como que algo capaz no tenía, digamos, por más que no esté de acuerdo, no estaba no lo veía así, de repente lo comienza a ver así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tengo en la tapa de esta publicación, después en la tele, después en la radio, entonces, bueno, entonces ahí la empresa de comunicación estaría construyendo una realidad. No sé si se entiende, me encantaría estar con ustedes, primero para debatirlo, obviamente, para escuchar el punto de vista de ustedes, eh, ustedes, entre ustedes, conmigo, bueno, poder ahondar un poquito en esto, porque creo que este debate es clave para la actualidad, donde el peso de la información es cada vez más grande, ¿sí? Está claro que ustedes no compran revistas de política, eh, posiblemente ni vean programas o no compren el diario, pero información con otras características en redes sociales deben consumir a roletes, montonazo, ¿sí? Eh, Porque obviamente las empresas de comunicación se van dando cuenta que, digamos, ya tengo que tener obviamente un Twitter, un Instagram, publicidad bueno, ya Facebook usa un poco, pero ya tengo que ir adaptándome al nuevo contexto, ¿sí? Es decir, esta lógica que yo estoy explicando no es que dejó de funcionar porque la gente no consume más revistas de política. Sigue funcionando, pero por otros medios, ¿sí? Es decir, cómo esto, ¿no? Y lo importante de esto es que por eso explico todo este tema, es que más allá, porque obviamente Ilia ya falleció y este tema ya pasó, sería como una forma de poder comprender cómo funcionan las empresas de comunicación, para poder, repito, después uno puede decir,
acá, que la revista Panorama hubiese puesto, la tortuga tiene que apurar el paso, uno después puede estar de acuerdo o no con esa tapa, ¿sí? Puede estar de acuerdo o no, pero decir, bueno, la verdad que esta tapa acá tiene una postura, listo, capaz no es la que yo tengo, o sí, ese no es, digamos, ¿se entiende? Y la compro. Yo, de hecho, yo leo un montón de diarios que no estoy de acuerdo, ¿sí? Y la consumo. Pero hay cierta honestidad. O decir, bueno, mi postura es esta. Para mí el chabón es una tortuga y lo pongo como tortuga. ¿Sí? No, no digo, el país se pregunta, no le traslado la como diciendo, bueno, entonces el tipo que lee esto dice, mirá, el país se está preguntando si el chabón es una tortuga. Y ahí me pregunto yo, ¿no será una tortuga? Y ahí ya, la verdad que una pregunta que yo no tenía, como que la empresa de comunicación me la traslada a mí. Bah, no sé si se entendió, bueno, espero que sí. Mm, dos cuestiones y ahí ya paso a estas imágenes, ¿no? El tema de que, eh, de hecho, fíjense, en el concepto de medio de comunicación hay una cuestión como bastante, habla mucho de ese concepto y yo no estoy de acuerdo con esa definición. Para mí son empresas de comunicación, que no es lo de decir medio de comunicación. ¿Por qué? Porque el concepto de medio de comunicación supone que está como la realidad, está la realidad, está el consumidor de la sociedad y yo soy un simple intermediario. ¿Sí? Yo diario, cualquiera, no, no es que un medio en particular, cuando yo digo medio de comunicación, cualquier diario, cualquier radio o cualquier periodista sería como un intermediario, como alguien que agarra por un lado, esta es la realidad, agarra por un lado esto y se lo traslada, así tal cual se lo traslada a la sociedad. ¿Sí? Como que está esto, y lo que hace yo, que soy el medio, digo, bueno, esto es una boligoma amarilla, bla, 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 y le describo todo tal cual, y llega neutro, llega al consumidor de información. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería yo? Un medio que conecta la realidad con la sociedad. Un medio. Bueno, para mí eso no, ya vamos mal, porque en realidad es como que, bueno, la realidad es que el chabón es una tortuga y yo soy un medio que te está diciendo que eh, estoy, te estoy diciendo a vos que consumís información, te estoy trasladando una realidad, que el chabón es una tortuga. Fíjate que en esa idea de medio no hay construcción de la realidad. Yo no te estoy construyendo la realidad, te estoy diciendo la cosa tal cual es. La verdad que así dicho me parece insostenible. Digamos, vos estás construyendo, de hecho, al calificar, es muy evidente, al calificar al tipo de tortuga, hay toda una carga ideológica, vos ya estás tomando una postura frente a ese gobierno. Lo sos bastante vivo, la postura en realidad la estás haciendo en forma de pregunta y estás poniendo en boca del país en realidad lo que pensás vos. ¿Se entiende? Entonces vos ya no es que sos un medio, bueno, sos un medio. Vos lo que estás haciendo es construyendo una realidad. ¿Qué realidad? De que el chabón es una tortuga. ¿Sí? Entonces vos ahí la estás, no sos un medio como que traslada la cosa neutra, porque digamos, el tipo no es una tortuga, es una calificación que vos le estás poniendo, pero que además no te haces cargo, y a quién ubicas esa pregunta. Bueno, no decís, bueno, la hago yo, me la banco y la hago yo. ¿Sí? Yo soy un medio de comunicación y una empresa de comunicación y me banco a hacer esta pregunta, o incluso esta afirmación. ¿Sí? El presidente es una tortuga, me la banco. ¿Sí? Sino que soy un medio que dice, bueno, el país se pregunta. ¿Sí? Como yo no tengo nada que ver, yo transmito la pregunta que se hace el país. Bueno, por eso muchos no estamos de acuerdo con la idea de medio de comunicación, sino de empresa de comunicación. ¿Sí? Eh, bien. Obviamente acá pasa que muchos sectores medios, obviamente además de los sectores, porque esto también hay que decirlo, muchos sectores populares, pues ya dije al principio, el tema de la proscripción le hacen bastante la vida difícil a Ilia, ¿sí? En el sentido del actor sindical. Es verdad que cuando con este tipo de cuestiones la clase media, sobre todo la clase media urbana, yo creo que se puede ver en esta foto, son clase media, fíjense que los cartelitos también armados, bien preparados, cómo está la gente vestida, la forma de protestar. Sectores medio ahí comienzan a apoyar el tema de una intervención militar. Acá está Onganía,
Eh, bueno, fíjense cómo, bueno, ahí, digamos, comienza a perder apoyos Ilia y, bueno, el sector militar decide realizar el golpe de Estado, ¿sí? Eh, el golpe de Estado entonces se lleva adelante en el 66, ¿sí? Se produce, lo produce en realidad, lo produce, ahora después vamos a aclarar esto, ¿sí? Lo produce las Fuerzas Armadas, ¿sí? Como institución produce el golpe de Estado, ¿sí? Y el primero que ocupa la presidencia es el general Juan Carlos Onganía, ¿sí? Juan Carlos Onganía. Eh, Ahí está, sí, Juan Carlos Onganía. Eh, Onganía toma una primera decisión, digamos, después acá lo que vamos a hacer es Onganía, una comparación entre el golpe del 55 y el del 66, ¿sí? Para muchos el golpe del 66 ya tiene algunos rasgos diferentes a los del 55 y al del 30, ¿sí? Como que hay un nuevo tipo de golpe de Estado, ¿sí? Y que en realidad lo emparenta y lo comienza a acercar mucho más, ahora lo podemos decir, ¿no? En ese momento no se sabía, a lo que pasó en el 76, que si bien todos fueron golpes de Estado, como que el del 66 comienza junto con el de, y mucho más claro en el 76, como características diferentes e incluso mucho más perjudiciales a los golpes anteriores, ¿sí? Eso lo vamos a aclarar acá. La primera medida que toma el general Onganía fue intervenir, por eso ya lo expliqué antes, ¿sí? Intervenir las universidades. Estos sociales supongo lo va a tener algo más claro y naturales no. Las universidades en realidad eran autónomas, ¿sí? Esto lo vimos en sociales con la reforma de 1918 que hace Irigoyen, ¿se acuerdan? En el 18, la reforma universitaria, que esto se estableció en 1918 y continúa en ese momento 66 y hasta el día de hoy continúa igual. ¿Qué quiere decir autónoma? Quiere decir que el presupuesto de las universidades nacionales, recuerden el concepto de gobierno federal, el presupuesto sale del Estado Nacional, pero las tomas de decisiones, ¿sí? Las decisiones universitarias, qué carreras, qué profesores, el acceso a la universidad, todo eso lo establece el propio gobierno de la universidad. Eso habla de autonomía, ¿sí? Sí. Los recursos los genera a las universidades, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional del Litoral, ¿sí? Que están en distintas partes del país. El presupuesto lo gira el Estado Nacional argentino, pero las decisiones la toma cada gobierno de esa universidad. La Universidad Nacional de San Martín tiene su propio gobierno y bueno, ahí dice, bueno, ¿qué hacemos con esta plata? ¿Qué, abrimos una carrera? ¿No la abrimos? ¿La cerramos? ¿Cómo va a ser el ingreso a esta universidad? Lo mismo hace el gobierno de la Universidad del Litoral y el gobierno de la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de la Universidad de Cuyo, ¿sí? Hay personas que gobiernan en esa universidad, dicen, bueno, ¿cómo manejamos el recurso? Y también toman decisiones, no solo en relación al recurso económico, sino también tanto las carreras, acceso a la universidad, etcétera, ¿sí? Por eso decimos que son autónomas. Por más que un presidente gane con el 99% de los votos, no puede, hasta ahora, no estaría habilitado para decir, no, no, estos profesores vuelan, estos profesores, y vamos con estos profesores, ¿no? Porque no, el presidente no gobierna sobre la universidad, ¿sí? Si las universidades eran autónomas. Eso desde 1918 y es así hasta el día de hoy. Se intentó también hacer eso para que, digamos, puede pasar en realidad que un gobierno quite funcionarios de la universidad por cuestiones políticas, capaz, como que no tiene nada que ver, ¿sí? Lo que tenemos que mirar es que el tipo esté preparado intelectualmente para dar matemática, para dar historia, no la ideología en sí, ¿sí? Eh, entonces, eh, el gobierno Daniel lo primero que hace es intervenir sobre las universidades. Eh, Toma la decisión de intervenir las universidades, ¿sí?
de comenzar a tomar, quiere tomar decisiones en la vida universitaria. ¿Sí? Ahí es donde el sector juvenil, por eso yo lo expliqué antes, decide, cuando el gobierno militar decreta la intervención, como movilizarse rápidamente, como para frenar ese tema. ¿Sí? Frenar la intervención militar en la universidad. Obviamente ya estaba en el gobierno Onganía, ¿sí? A lo cual se suman docentes que apoyan a esos estudiantes. Bueno, el gobierno ahí decidió reprimir tanto a docentes como a estudiantes, ¿sí? Ahí tiene una foto que es real, la foto, ¿sí? De que el gobierno dijo, bueno, sí, es decir, lo que hicieron los estudiantes, hacer sentadas, y meterse en los edificios universitarios y quedarse ahí hasta que el gobierno retrocediera, como ocupar el lugar, digamos, ¿no? Ocupar las universidades. Eh, Hasta que el gobierno retrocediera, el gobierno dijo, yo esto no retrocedo, y si tengo que enviar a la policía, la mando, y lo que hizo es mandar a la policía para sacar a todos los estudiantes y a todos los docentes que estaban reclamando adentro de las universidades. Recuerden que dijimos que el actor juvenil estaba fuertemente politizado, ¿sí? Eh, Esa noche se conoció con el nombre de la noche de los bastones largos, ¿sí? Donde se envió a las fuerzas de seguridad adentro de las universidades para quitar, desplazar a los estudiantes y a los docentes que estaban ahí adentro. ¿Sí? Para muchos ahí eso significó como un muy negativo mensaje para el mundo científico argentino, que hasta ese momento tenía cierta, lo tiene también el día de hoy, ¿no? Pero digamos, hasta ese momento hasta incluso había llegado a obtener premios Nobel, algo bastante particular para un país del tercer mundo como era la Argentina. Obviamente no era raro eso en Estados Unidos, en Inglaterra, pero sí premios Nobel también en ciencias, ¿sí? Bernardo Hussein ya había ganado el premio Nobel. Había otros premios Nobel que eran premios Nobel de la Paz que tenía Argentina. ¿Sí? Bueno, Milstein lo gana después, pero Milstein lo gana después. ¿Sí? Y era llamativo que un país del tercer mundo ganara premios Nobel en ciencias. ¿Sí? Bueno, ahí hizo que muchos científicos, como que a partir de este hecho, muchos científicos que tenían cierto renombre decidieran irse directamente del país. Si bien muchos se quedaron, muchos se quedaron y soportaron esta persecución, muchos científicos directamente decidieron como, dice, bueno, si el gobierno va a intervenir, el gobierno militar va a intervenir en la universidad, yo renuncio. Bueno, yo renuncio, yo renuncio, yo renuncio, como una forma de presión, el gobierno intervino y entonces muchos docentes dijeron, no, con militares dentro de la universidad, tomando decisiones en la universidad, que es algo que no saben, yo renuncio. Y bueno, comenzaron a renunciar, y bueno, muchos ahí ya sin el empleo y con la intervención militar, eh, obviamente obtenían muchas mejores condiciones de vida fuera del país y se fueron. Otros de todos modos decidieron quedarse, ¿sí? Eh, pero está claro que todo un desarrollo científico que había en la Argentina y de cierto prestigio comenzó como a disolverse, ¿sí? Por el hecho de, digamos, de esta intervención militar. Les pido por favor que vean este video, sí dura solo 8 minutos, es una ficción en realidad, pero refleja bastante bien todo el momento, es una ficción, de hecho van a ver actores, no es un documental, es una ficción que hizo Telefe, tomaba algunos hechos históricos y los ficcionaba, y sigue bastante bien lo real. Obviamente no lo voy a contar porque si no lo voy a spoilear, dura solo 8 minutos porque tiene que ver con el final, que obviamente ahí es donde está como ficcionado, digamos, como para atraer cierto gancho, digamos, ¿no? de la historia que cuenta, y sobre todo el final, eh, como cierto atractivo, que eso sería lo ficcionado, pero todo lo que va mostrando alrededor es bastante real. ¿Sí? Se muestra el momento en el cual las fuerzas de seguridad entran a las universidades. ¿Sí? Repito que ustedes van a ver jóvenes, obviamente actores, pero caracterizados como fuertemente politizados. Fíjense los carteles que van a ver, y bueno, era una
sector juvenil politizado, ¿sí? En ese sentido es como bastante fiel a la realidad, ¿sí? Eh, Hay un actor que hace ahí como de militar, bastante bien caracterizado también, ¿sí? Por las palabras que dice, por el tono que utiliza, por las ideas que va, las ideas que en realidad se dejan ver en el discurso de él. eh, no van a escuchar a ningún gran teórico, pero las ideas que se desprenden o los valores políticos que se desprende de este actor que hace de militar, está bastante bien reflejado, ¿sí? Lo mismo que del sector juvenil. Bien, sí, vamos a ir, a ver, repito esto de no tener, sí, no, quiero ir con esto de necesidad, así avanzamos, ¿sí? Eh, sobre las diferencias, ¿sí? Diferencia del gobierno de facto del 66 con los gobiernos cívico-militares anteriores. Es decir, el del 30, el del 55. Primera cuestión, vamos con los tiempos, ¿sí? Que es el más simple. El golpe del 30, incluso hasta el golpe del 43, el golpe del 55, ¿sí? En cuanto a tiempo, eran gobiernos que ya casi que de origen, en sus orígenes, sabían que eran gobiernos provisorios. De hecho, ¿se acuerdan que Uriburu en el 30 dice, bueno, yo me voy a quedar, soy un fascista y quiero quedarme más tiempo, y como que los propios militares lo vuelan y va justo, ¿sí? Vía elecciones, que son fraudulentas, pero son vía elecciones. Y tenían la idea de, el 55 también, eran lo que se denominaban golpes o gobiernos, sí, golpes o gobiernos normalizadores. Sí, como que esos militares entendían que había algo anormal, había que resolver esa anormalidad y volver a dar elecciones. En el caso del 30, el irigoyenismo. En el caso del 55, el peronismo. ¿No? Como que había como una deformación de la realidad, había algo anormal en la Argentina, dicho con estas categorías, no sé si puede haber algo anormal políticamente, pero bueno, ellos creían que sí, que había algo anormal políticamente y había que eliminar y después, sin ese actor en juego, volver a la cuestión democrática. ¿Sí? Fíjense que es algo que se ve muy claro en el 55. Golpe de Estado, vuela Perón, desperonización, otra vez elecciones. ¿No? Como volver a la normalidad, ¿sí? Como que tenían una función definida. Entonces, los tiempos eran limitados, digamos, no eran tiempo, digamos, como que eran un tiempo de gobiernos provisorios. Ellos mismos sabían que eran provisorios. El 66 ahí ya se para de otro lugar. De hecho, ellos dicen, nosotros tenemos objetivos y no tenemos plazos. Ya en sí mismo ellos dan la idea de que no tenían plazos, ¿sí? No tenían plazos a cumplir. En el sentido que iban a estar, creo que con esta frase, esta segunda frase se va a entender más, iban a estar en el gobierno todo, como que no había tiempo, no había, el otro sí tenía un tiempo, ¿sí? Que está claro que de entrada no lo decía, no es que bueno, nosotros vamos a estar un año, nosotros vamos a estar, digo en 55, vamos a estar 2 años, no lo decían porque tampoco yo lo sabía, pero en su mente sabían que iban a estar un tiempo limitado. En el 66 esa idea no está. Es decir, como que, no, ¿cuánto tiempo vas a estar? No me pregunte de tiempo porque no lo sé y no lo quiero saber. No me interesa, no voy a pensar en el tiempo. No voy a pensar en el tiempo. Mientras que el otro sí había cierto pensamiento de tiempo, ¿no? Estaba, obviamente que no tenía la bola de cristal para saber cuánto, pero había una noción de temporalidad. Ahí estaría la diferencia. En uno está la noción de temporalidad, que no sé cuánto, pero hay noción de temporalidad. Mientras que en el 66 no hay noción de temporalidad. ¿Sí? Al no haber noción de temporalidad, al no existir, al no pensar en el tiempo, no pienso en el tiempo. ¿Sí? Eh, Espero que se haya entendido. Mientras en uno tengo la noción de temporalidad,
que repito, lo difícil es que, claro, ahí tampoco saben bien cuánto, pero hay noción de que yo el poder lo voy a dejar. ¿Sí? Yo mismo ya sé, es más, y yo mismo ya sé y yo mismo quiero en algún momento dejar el poder. En el otro no hay noción de temporalidad y no está la intención de dejar el poder. Creo que en esta última idea se cierra bien la diferencia. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en uno tengo noción de temporalidad y tengo, por lo tanto, noción de que voy a ceder el poder en algún momento, mientras que en el otro no hay noción de temporalidad y no hay noción y no hay, perdón, no hay intención de dejar el poder a algún otro actor en un tiempo determinado. O sea, ahí marca una clara diferencia. Esto marca una clara diferencia del 66 con los anteriores. Y sí ya me preanuncia lo que va a pasar en el 76, que sigue con esa misma idea. ¿Sí? De lo que quiso hacer el golpe del 66. En cuanto a la burguesía predominante, también hay una diferencia. El golpe del 30, incluso hasta el golpe del 55, las burguesías que apoyaron ese golpe, más que apoyaron, las que fueron las predominantes y las que tuvieron en el primer lugar, era esa burguesía más bien oligárquica conservadora. ¿Sí? De alguna manera sería como, digamos, los sucesores de las burguesías terratenientes del 30, del 80, perdón, del 1880. Las burguesías, como, obviamente no ellos, porque ya estaban muertos, pero sí sus descendientes, en términos biológicos y también en términos políticos. ¿Sí? Como que las que ocupa el primer lugar es esa burguesía terrateniente conservadora. ¿Sí? Eh, y en alguna medida, ¿se acuerdan cuando hablamos del PAN? Que dijimos que el PAN era un partido liberal conservador. Y en algún punto también liberales, porque fíjense que cuando, en el sentido de división de poderes, acá se da la contradicción. Dice, bueno, ¿cómo? Estoy hablando de 55, por eso yo lo expliqué. ¿Un burgués liberal que quiere la división de poderes apoyando un golpe de Estado? Sí, porque entiende de que Perón era un fascista, entonces un liberal político no tiene nada que ver con un fascista. Entonces, apoya un golpe de Estado. ¿Sí? Irigoyen es un demagogo, un tipo que gana elecciones a partir del voto, no del voto transparente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un golpe de Estado para volarlo, sacarlo y después otra vez dar elecciones. Fíjense ahí cómo conecta con lo primero, ¿no? Como, bueno, volver otra vez a la normalidad. Entonces, el gobierno militar cede a alguien, le voy a dar el poder. Está la intención de dárselo a alguien. ¿Qué pasa en el 66? Perdón, aclaro, no es que en el 55 la burguesía industrial no apoyara el golpe, porque la apoya, pero acepta como su rol secundario. Porque fíjense que en el 55 ya tengo casi 30 años de ISI, ¿no? Entonces había una burguesía industrial, pero acepta ese rol secundario. Lo cual ya es diferente en el 60, 66, porque esa burguesía industrial ya tenía un peso bastante contundente en la Argentina, no era una burguesía menor, entonces ya no quería estar en ese segundo lugar. Y ahí es donde pasa la burguesía conservador-liberal a segundo lugar y la burguesía industrial en un lugar predominante. ¿Sí? Porque ya esa burguesía industrial no era un actor menor en la Argentina. Manejaba mucha plata, manejaba muchos recursos, mucho poder. Entonces ya no quería estar en ese segundo lugar. ¿Sí? Eh, ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, burguesía predominante ya es una nueva burguesía donde tengo cierta burguesía industrial, ¿sí? Y en segundo lugar la liberal conservadora. Por último, la autoridad suprema. Acá lo que ellos plantean es las Fuerzas Armadas. Si hay un error como el poder lo va a tener que ocupar alguien, eso está claro, una persona, sí, uno. Ahora, los que hacemos el golpe y realmente la autoridad va a estar en manos de las Fuerzas Armadas, no de un tipo. Como que el golpe lo hace y el poder va a estar en manos de las Fuerzas Armadas. Y después vemos quién va a ocupar la presidencia.
como que el golpe lo hace la institución militar, lo hace por eso yo hablé mucho de corporación, lo hace la corporación militar, que obviamente lo hacen personas, porque las corporaciones lo ocupan personas, pero digamos, buscan mostrar que el golpe lo está haciendo las Fuerzas Armadas y que el gobierno que se inaugura a partir del 76 es de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué esto? Mientras que los otros golpes eran más bien, si bien obviamente lo realizan las Fuerzas Armadas, eran en realidad grupos de militares que se ponían de acuerdo y hacían el golpe. Entonces algo bien, más bien personal, porque son esos militares que se ponen de acuerdo, por más que fueran muchos, pero no lo hacen en sí mismo las Fuerzas Armadas, sino los tipos, sería, en primer lugar están las personas que además son militares y hacen el golpe. Eso en el 30 y eso en el 55. Mientras que acá se invierte la lógica. Acá es, primero está la institución, ¿sí? Que es la que hace el golpe y la que ocupa el poder político, y después nombramos a las personas. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque obviamente tiene que ver con la idea de los tiempos, esto que decíamos, ¿sí? Es decir, bueno, mirá, el golpe lo hace las Fuerzas Armadas y el gobierno, el poder del gobierno está en manos de las Fuerzas Armadas. Y nosotros nombramos un presidente. En el caso, y ahí, fíjense, nombramos un tipo, una persona. ¿Qué pasa si ese presidente vemos que no funciona? Chau, vuela la persona, pero el poder vuelve otra vez a las Fuerzas Armadas y se nombrará otro. Y si ese tipo vemos que no funciona, la cosa no va, ¿sí? Lo volvemos a echar, ¿sí? Lo echamos a este también, y el poder vuelve a las Fuerzas Armadas y se nombrará otro. ¿Sí? Porque si vos, como si el golpe y el poder lo hace una persona, por más que esté apoyado por muchos militares, como pasó en el 55, como pasó en el 30, por más que esté apoyado por muchos militares, ¿sí? Si ese tipo le va mal, se cae ese tipo y se cae todo el gobierno militar. ¿Se entiende? Como que lo personalizás tanto que, bueno, lo personalizás tanto en ese militar o en esos dos, tres militares, que a su vez los siguen un montón de militares, ¿sí? Eh, pero está como muy personalizado el poder ahí. Si a esos tipos le va mal, se cae el gobierno militar. Entonces, hagamos lo siguiente. En realidad el gobierno está en manos de la corporación militar que nombra un presidente. Si ese presidente va bien, sigue. Si ese presidente vemos que está yendo mal, vuela ese presidente y ponemos otro que también es militar. Pero el poder está en manos de la corporación militar. ¿Sí? Fíjense que esto me conecta con lo del tiempo, porque entonces yo pongo un tipo, no va, pongo otro, no va, pongo otro, no va, pongo otro, y ahí la corporación militar fácil que no tiene tiempo. No hay temporalidad. ¿Se entiende? Como que no hay temporalidad. Está, y ahí nombra uno, y nombra otro, y nombra otro, y nombra otro, y nombra otro, y así no hay temporalidad. ¿Sí? Mientras que el otro sí estaba la noción de temporalidad, de que en algún momento darle la presencia. Está este tipo, está este militar, están estos dos, tres militares que hicieron el golpe, ¿sí? Apoyado por otros militares, se sacan al peronismo, es presidente uno o el otro, da igual, sacan al peronismo, damos elecciones. ¿Sí? Acá está en manos de la institución militar, de la corporación militar. Ahí está el poder. Ahí está la autoridad suprema. La autoridad suprema está en la institución militar, en la corporación militar, que a su vez nombra un presidente, porque obviamente alguien tiene que firmar los decretos y toda esta cuestión. Nombrará uno, si va bien se queda, si estará uno y no sabemos cuánto estará. Está. Hasta que nos cansemos el tipo, hasta que veamos que el tipo no hace las cosas bien y ahí vuela, o se queda. ¿Sí? Pero fíjense, no hay temporalidad. Como que hay una idea de no hay temporalidad. Eso también se repite mucho en el golpe del 76. ¿Sí? Bueno, bien, traten de ver este video, es muy cortito, dura 8 y la verdad es bastante, refleja bastante la realidad, ¿sí? Después vamos a pasar, ¿sí? Seguimos, perdón, entonces las Fuerzas Armadas nombran como primer presidente a Juan Carlos Onganía, ¿sí? A Juan Carlos Onganía va a ser el primer presidente que se nombra en, en este gobierno de facto, ¿sí? Pero fíjense que acá hay tres, 1, 2 y 3, ¿sí? Bien, solo abro y ya terminamos. De luego vamos a continuar con un segundo actor social que van a ser el actor sindical. Acá sí retomamos mucho de lo que yo ya expliqué en el empate,
lo vamos a continuar, ¿sí? Nosotros en el empate ya hemos hablado de Bandor, del golpear y negociar, ¿sí? De ese sector más negociador, que de Bandor que intenta reemplazar a Perón. Bueno, ahí como que este sí habría como una continuidad. Fíjense que el actor juvenil casi que aparece, no hemos hablado casi nunca del actor juvenil, y ahí apareció, irrumpió, en realidad sería como que irrumpió en la realidad, y acá sí hay como más de continuidad, ¿no? Porque ya lo hemos nombrado, ya hemos hablado del actor sindical. Bueno, gente, espero que se encuentren bien, que tengan unas buenas vacaciones, aprovechen, ¿sí? Lamento que no podamos estar presentes, pero bueno, ya todo esto va a pasar. Saludo grande, y cualquier duda o consulta la pueden hacer en los foros. Si alguno quiere hacer las vacaciones, no hay problema, ¿sí? Saludos.